Para comenzar. Buenos días, bienvenidos a otro Facebook Live, directamente acá del Centro de Fertilidad de la Clínica de la Mujer. Les habla Carlos Zorro, yo soy ginecólogo, soy su especialista en reproducción humana. Y bueno, la idea del día de hoy es invitarlos a hablar del tema. El tema que nos trae el día de hoy es el reloj biológico y la reserva ovárica. Son dos temas que están directamente relacionados. Cuando hablamos de estos temas hablamos específicamente de qué sucede en el hombre y en la mujer con el paso del tiempo, con el aumento de la edad, cómo disminuye eventualmente la posibilidad del logro de un embarazo, cómo disminuyen los óvulos, cómo disminuye eventualmente entonces esa posibilidad de lograr un embarazo tanto en el hombre como en la mujer, y también lógicamente cómo se afecta esa reserva, ya sea de espermatozoides o de óvulos especialmente, que insisto son cuestiones que están directamente ligadas. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar de qué es este asunto del reloj biológico. El reloj biológico es un fenómeno natural por el cual los seres humanos tenemos una disminución progresiva en la capacidad reproductiva. Esto es normal para todos los animales y obviamente para los seres humanos. Se refiere entonces en el caso de la mujer a la disminución en la cantidad de óvulos y a la disminución en la cantidad de los mismos a través del paso del tiempo. Y en el caso del hombre a la disminución en la calidad espermática, que diversos estudios cada vez muestran que también existe un reloj biológico en el hombre, y esto es después de los 40 años, aunque especialmente después de los 50, donde también pueden haber cambios significativos. En la mujer especialmente hay una edad donde nos ponemos un límite en ese reloj biológico y son los 35 años. Antes de los 35 años no quiere decir que no haya un problema, es decir, la disminución de la cantidad de óvulos, la disminución progresiva en la fertilidad es un tema que se viene dando desde antes de los 35 años. Lo que sucede es que a los 35 años es más marcada esta disminución de la fertilidad. Lo que sucede es que los óvulos, normalmente una mujer nace con una cantidad limitada de óvulos y con esta cantidad va a vivir el resto de su vida reproductiva. Desde ese punto de vista, por ejemplo, una mujer nace con unos 2 millones de óvulos, para el momento de su primera menstruación ya solo tiene 300.000 a 400.000 y luego va a ir produciendo unos 1.000 óvulos por cada vez que sucede una ovulación. De esos 1.000 se elige uno solo, pero se pierden otros 999. A los 35 años entonces es una edad donde sucede un fenómeno, y es que repentinamente, obviamente gradualmente, pero en ese momento de la vida se pierden aproximadamente el 30% de los óvulos que vienen de esa reserva ovárica. Es una cantidad muy importante, y de ahí en adelante la pérdida anual se calcula en un 10% adicional de esa reserva ovárica. De este modo, pues una mujer que llega a la cercanía de los 40 años ya tiene una reserva ovárica bastante disminuida con respecto a lo que tenía anteriormente, sin mencionar, y ahí es donde el reloj biológico también nos da una idea de lo importante que es, y es cómo la calidad de esos óvulos disminuye. Puede una mujer llegar a los 40 o más con una reserva ovárica muy buena, pero la calidad de esos óvulos definitivamente no es la mejor. ¿Y a qué me refiero con calidad? Es la calidad genética de los óvulos. La calidad genética de los óvulos es la que traduce que una mujer pueda tener más riesgo de tener un aborto, que pueda tener un bebé con problemas genéticos, por ejemplo, y en últimas, obviamente, una alteración en su bienestar obstétrico, con lo cual, pues no es lo mismo tener un bebé a los 30 que a los 35, que a los 40. Desde el punto de vista del hombre, lejos el reloj biológico es un poco más lento, esta disminución es menos agresiva, el hombre cada 3 meses renueva sus espermatozoides, pero diversos estudios nos muestran que después de los 40, especialmente después de los 50 años,
puede haber un cambio en la parte genética de los espermatozoides que también pueda disminuir la calidad de los mismos y asociarse con problemas en la descendencia, pues producto de estos espermatozoides. ¿Qué causas pueden hacer diferente de la edad que se acelere este reloj biológico, que tengamos entonces mayores inconvenientes, o qué debemos tener en cuenta a la hora de pensar que esta reserva ovárica o espermática pueda acelerarse en su disminución con respecto a lo que ya vimos de la edad? Causas importantes en la mujer: endometriosis. La enfermedad de endometriosis altera la reserva ovárica con mucha frecuencia. Cirugías ginecológicas, cirugías donde se intervinieron los ovarios, cirugías donde se intervino el útero, donde se intervinieron las trompas, pueden afectar la reserva ovárica también. Tratamientos para cáncer, y esto aplica también para el hombre entonces, con quimio, radioterapia, también pueden alterar la reserva ovárica y pueden acelerar ese reloj biológico, de modo que una persona muy joven, con 30 años, puede quedar sin óvulos o sin espermatozoides y lógicamente no poder tener hijos en un futuro. Obviamente hoy en día tenemos un fenómeno, y es que las mujeres están retrasando su fertilidad. También aplica para el hombre. ¿Qué significa? Que ya la edad promedio donde se lograban los embarazos, que era 20 años, hoy en día se acerca a los 30 en las estadísticas más recientes. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces esa reserva ovárica ha disminuido y nosotros pues tenemos consultas muy frecuentes de mujeres que consultan pues ya en este momento de la vida, después de los 30, 35 años, ya les cuesta lograr el embarazo, la reserva ovárica ha cambiado. Y entonces lo ideal es que estas mujeres, estos pacientes, hubieran hecho una reserva de esos óvulos, por ejemplo, que hubieran congelado los óvulos. Esto es la vitrificación de óvulos que hablamos en algún momento en otro de estos Facebook Live. También en el hombre sucede lo mismo. Podría un hombre simplemente guardar una muestra de espermatozoides a la luz de que va a postergar el embarazo en un futuro, en una edad temprana, idealmente antes de los 35 años, también obviamente en la mujer, para que sean más eficientes esas células, me refiero a los espermatozoides y a los óvulos, para un futuro. Obviamente es importante que en personas que han tenido o que tienen un diagnóstico de cáncer o un tratamiento con quimio o radioterapia, pues tengan en cuenta que antes de arrancar esos tratamientos deberían también hacer una reserva de esos óvulos, de esos espermatozoides, para que a futuro pudiera haber una posibilidad de embarazo. Los tratamientos que existen hoy en día no revierten una reserva ovárica disminuida, así que es importante tener en cuenta eso. Hay personas que incluso por motivos genéticos tienen una reserva ovárica disminuida, y es importante revisar incluso como antecedentes familiares, donde a las mamás de estas pacientes se les ha ido la regla muy temprano, pues tener en cuenta que a esa mujer le puede pasar lo mismo, y que si quiere postergar su embarazo debería guardar o preservar sus óvulos antes de que suceda algo como lo que le sucedió a la mamá, y es que se agotaron los óvulos por completo. Los tratamientos entonces van dirigidos a no poder revertir ese proceso, que es imposible hoy en día. Hay estudios experimentales, pero no hay nada formal en cuanto a producir más óvulos de donde no hay, o espermatozoides de donde no hay. Así que los tratamientos consisten en preservar, consisten en tratar de preservar los óvulos con un tratamiento de estimulación ovárica, por ejemplo, ojalá antes de los 35 años, para guardar los óvulos, y que luego, si la mujer quiere tener bebés a los 38, 39, lo pueda buscar sin problema, y de golpe ni siquiera necesite usar esos óvulos que guardó. O obviamente, si es el caso de un diagnóstico de cáncer donde puede afectarse la reserva ovárica, la fertilidad, pues hacer esta misma reserva de óvulos, esta misma preservación de óvulos o de espermatozoides. O también en el caso de pacientes que siendo pareja saben que todavía no quieren ser papás a los 35 años, pero que a partir de esto, donde estamos entendiendo que puede que a futuro tengan problemas, no solo por la falta de óvulos, sino por lo negativo que puede traer unos óvulos viejos, por decirlo así, pues quieren guardar sus posibilidades. Entonces pueden guardar embriones, es decir,
que podamos extraer óvulos de la paciente, espermatozoides del paciente, formar embriones y guardarlos para un futuro, para que ellos, cuando quieran tener hijos, tengan una probabilidad mayor de embarazo y pues una probabilidad mayor también de un hijo sano, que es muy importante teniendo en cuenta que pues este reloj biológico pues advierte también que si se tienen bebés después de los 35 años hay riesgos para los bebés adicionalmente. Desde ese punto de vista es importante consultar a tiempo, es importante que una persona de pronto a partir de esta enseñanza pueda decir, ok, queremos lograr un embarazo quizás en una edad razonable, antes de los 35 años, pero que si por motivos sociales, económicos, de estudio, laborales, emocionales, todavía no es el momento, pues considere ese reloj biológico y tenga en cuenta esto para preservar su fertilidad, ya sea con óvulos, espermatozoides o con la preservación de embriones, si ya hablamos de una pareja. Más aún, insisto, cuando ya hay un diagnóstico familiar de una menopausia temprana o un diagnóstico de un cáncer, donde evidentemente pues hay que hacer algo antes de que se puedan perder esas posibilidades de embarazo. Obviamente la idea no es simplemente a partir de esto tener un embarazo rápidamente, no sé, a los 20 años, no, sino que una mujer y un hombre puedan llevar una vida normal, hacer un proyecto de vida y que el reloj biológico no esté en contra de ellos, sino que a favor, en el sentido de poder tener un seguro, en ese sentido de preservar la fertilidad y que podamos tener una consulta temprana y poder ayudarles en ese momento. Obviamente, cuando una pareja ya tiene dificultades de fertilidad y estamos por arriba de los 35 años, pues es más que pertinente, dado ese reloj biológico, quizás hacer un tratamiento de fertilidad para poder ayudarles antes que luego, por razones de esa misma variable biológica, las posibilidades de embarazo sean muy bajas, aún con ayudas del tipo de una fertilización in vitro o de algún otro tipo, donde muchas veces lamentablemente o no tenemos que darles la última opción de ayuda, que es la donación de óvulos, que es el último eslabón de la cadena, donde ya es necesario tomar los óvulos de otra paciente para poder lograr un embarazo, dado que los óvulos de la paciente ya o no funcionan o simplemente por cuestiones del paso del tiempo ya no son útiles. Entonces, los invitamos a hacer una consulta a tiempo con su especialista en fertilidad, con su ginecólogo de cabecera, con el urólogo en el caso de los hombres también, y pues lógicamente tener en cuenta este asunto del reloj biológico en cuanto a cómo puede impactar la fertilidad o la búsqueda de un embarazo ahora o en el futuro. Muchas gracias pues por la atención sobre este tema. Quisiera saber si en la audiencia en este momento existe alguna pregunta. Si no, en los comentarios vamos a poder resolver inquietudes, obviamente en el transcurso de estos días, para poder tener así un abordaje más completo para los pacientes que tengan dudas sobre este tema. Los dejo entonces en esta mañana. Estamos pendientes entonces de nuestro próximo tema por este mismo medio y pues nada, muy abiertos a lo que ustedes necesiten. Hasta luego.